Bienvenidos al curso de investigación teológica. Pasemos a las herramientas básicas de hermenéutica bíblica. En las Sagradas Escrituras encontraremos los siguientes géneros literarios: narrativas históricas, profecía general, profecía tipológica, escatología, lenguaje hiperbólico, lenguaje figurado, proverbios, poesía, salmos, parábolas y cartas o epístolas. Parábolas, principio de interpretación. Sabemos que las parábolas constituyen un tercio de la enseñanza de Jesús. Es una historia terrenal con un significado espiritual. Según el diccionario, es una narración literaria, oral o escrita, de carácter pedagógico y moral, mediante el cual se reviste la idea o el pensamiento que se quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable para todo el mundo. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, verso 44, nos dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tienes y compra aquel campo. Aquí vemos que se está comparando al reino de los cielos con un tesoro escondido. En el trasfondo original de Jesús, según Mateo capítulo 13, versos 36 al 43, Jesús mismo explica la parábola de la cizaña, cuando nos dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos a Jesús mismo explicando su propia parábola en este mismo pasaje, luego de haber dado la parábola. Desde la iglesia primitiva hasta la Reforma vemos a los primeros cristianos interpretando las parábolas. Por ejemplo, el uso del significado alegórico, según Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, nos habla del buen samaritano, a lo cual ellos indicaban que era Jesús. Y la pregunta principal que tenemos que hacernos en ese pasaje: ¿quién es mi prójimo? Jesús mismo explica alegóricamente al menos unos pocos detalles de sus parábolas. Lo vemos en Marcos capítulo 4, versos 13 al 20, Mateo capítulo 13, versos 36 y 43, con la parábola del sembrador. La alegoría era un enfoque común para la interpretación de los textos religiosos en el mundo greco-romano. La interpretación alegórica enfatiza el acceso del intérprete al significado secreto de las parábolas. ¿Qué es una alegoría? Viene del hebreo mashá, que significa proverbio, discurso profético figurado, o de mashal, ser parecido, del griego algoria, de algoreo, hablar alegóricamente. En griego clásico se explica con la siguiente forma: a lo agoreo, que significa para otra cosa de lo que digo; a lo men, una cosa digo, otra pienso; o a lo de, una cosa digo, otra quiero expresar. Durante la Reforma vemos que para Lutero las interpretaciones de Orígenes eran tontas. Para Calvino eran puras especulaciones. Desde la Reforma hasta finales del siglo XIX, aunque la Reforma había quebrado el dominio alegórico sobre gran parte de la Biblia,
pero la mayoría de los escritores cristianos siguieron alegorizando las parábolas. Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, vemos a Adolfo Hulicher en 1888 con el Die Gleichnisreden, o sea, las parábolas de Jesús. En vez de alegorizar las parábolas, él se centró en la razón principal por la cual Jesús contó la parábola, aunque lamentablemente, según algunos, muchas de sus enseñanzas, como adiciones históricas posteriores, eran de manera errática. ¿Cómo se deben interpretar? Primero, Jesús empleó esta manera de interpretar para enseñarnos sobre el reino de los cielos. Hay que determinar las enseñanzas principales de la parábola. ¿Quién o quiénes son los personajes principales? ¿Qué ocurre al final? ¿Qué ocurre en el discurso directo? Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, las palabras del hijo mayor hacia su hermano. ¿Quién o quiénes consiguen la mayor parte del espacio? También encontraremos sorprendentes detalles o giros inesperados. Según Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, vemos la deuda del siervo al rey y la deuda contraída con él por un funcionario. Vemos la persistencia de la vida ante el juez, según Lucas capítulo 18, versos 23 al 35. Y vemos al padre que corrió al encuentro de su hijo renegado, el hijo pródigo, Lucas capítulo 15. No todos los detalles tienen un significado, aunque para propósitos de sermones puede ser utilizado, como por ejemplo el anillo que le entregó el padre al hijo, las vestiduras, la muerte de un animal fueron solo un regalo de aceptación, mas algunos lo han utilizado como, por ejemplo, el anillo, el sello del Espíritu Santo, las vestiduras como la regeneración y santificación, y el animal como un recordatorio del sacrificio y el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. ¿Cómo interpretar? Hay que prestar atención al contexto literario e histórico de la parábola. Según Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, en el comienzo de esta pericopa vemos que la Biblia dice que también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vemos otro ejemplo en la parábola del buen samaritano. Los judíos no se llevaban con los samaritanos por su mezcla cultural. Imágenes en la palabra de Jesús. Vemos la imagen de archivo, el Padre que significa Dios en Lucas 15, el Señor que significa Dios en Marcos 12, el juez significa Dios en Lucas 18, también vemos al pastor que significa Dios en Mateo 18, vemos al rey que significa Dios también en Mateo 18, vemos al hijo, el Israel, un seguidor de Dios en Lucas 15, vemos la viña que significa Israel en Mateo 21, vemos la vid que significa Israel o el pueblo de Dios según Juan capítulo 15, vemos la higuera que es Israel en Marcos 11, vemos la oveja que es el pueblo de Dios en Mateo 25, vemos el siervo que es el seguidor de Dios, Mateo 25 también, vemos al enemigo que es Satanás, Mateo 13, la cosecha que significa el juicio en Mateo 13, y la fiesta de boda, que es el banquete mesiánico, la era venidera, Mateo capítulo 25. Hasta aquí, esperamos que estas herramientas básicas de interpretación con respecto a las parábolas te puedan servir de ayuda para tu trabajo de investigación. Dios te bendiga.